Bendiciones, familia y amigos, ¿cómo se encuentra en este hermoso día? Aquí pasando para compartir con ustedes un pensamiento de sabiduría. Sé que va a ser poderoso. Quiero hablarte acerca de buscar el reino de Dios como prioridad en tu vida y cuáles son los beneficios que se manifiestan cuando nosotros ponemos el reino de Dios primero en nuestras vidas. Bendiciones, aquí estamos de vuelta. Queremos soltar esta palabra que se encuentra en Mateo capítulo 6, comenzando el 25. Jesucristo le está hablando a sus discípulos y le dice: ¿por qué se afanan? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir en el día de mañana? Y Jesucristo le comienza a hablar acerca del valor que tienen ellos como persona, comparación a los pájaros del cielo y una planta. Dice que observen los pájaros como Dios, el Padre Celestial, las alimenta. Sabía que los pájaros, las aves, no fueron creados a la imagen de Dios. Son creación. Y Dios no es su Padre. Dios solamente es su Dios. Pero nosotros, los seres humanos, por cuanto fuimos hechos imagen y semejanza de Dios, Dios es nuestro Padre. Aquellos que han puesto su fe en Jesucristo y en su sacrificio en la cruz del Calvario, que han experimentado el perdón de todos sus pecados a través de su confesión de fe de que Jesucristo es su Señor. Estas personas son hijos de Dios. Dios es su Padre y nosotros somos sus hijos. Y como buen Padre nos da herencia, nos da bendiciones, cuida de nosotros como padres, no solamente buenos, sino como un padre perfectamente responsable. Nos ha preparado un banquete de bendición, nos ha preparado el camino, pero nosotros tenemos que aprender a poner el reino como prioridad. Y él comienza en el versículo 33, dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Las cosas que serán añadidas son las cosas que está hablando. Dice los paganos. ¿Qué es una persona pagana? Una persona pagana es una persona que su confianza no está en Cristo Jesús. Es una persona que todavía no ha sido redimido por la sangre bendita de Jesús. Y busca todas estas cosas. Busca seguridad, busca cosas materiales, buscan un techo, buscan dinero, buscan todas estas cosas. Pero nosotros, los hijos de Dios, no buscamos esas cosas, sino que buscamos el reino de Dios, el gobierno de Dios como primero. Ahora, ¿qué es el gobierno, el reino o el gobierno de Dios? Bueno, el apóstol Pablo en Romanos nos define lo que es el reino de Dios. Y dice: el reino de Dios no consiste en comida y bebida. O sea, en otras palabras, el reino de Dios no es natural. Y sigue diciendo: el reino de Dios es justicia, es paz, gozo. Escucha esto: en el Espíritu Santo. Otras palabras, cuando usted recibe al Espíritu Santo, usted recibió el reino, usted entró al reino. Por eso que Jesús le dijo también a un hombre religioso que vino visitado de noche, Nicodemo, dijo: si tú naces de nuevo, puedes ver el reino y puedes entrar al reino. Así que nosotros vivimos en un reino invisible, aunque es invisible, aunque nuestros sentidos no lo puede ver, tocar, pero es más real de las cosas físicas o el gobierno en donde vivimos, donde nos encontramos, las cosas que vemos, la casa en donde estamos, es más real el reino de Dios. Y en ese reino de Dios existe bendiciones, gloriosas bendiciones, prosperidad, salud, liberación, todo lo que el hombre necesita, sabiduría. Pero tenemos que entender esta verdad.
es que si el reino de Dios no es prioridad en nuestra vida, no podemos experimentar todas estas bendiciones. Aún estando en el reino de Dios, muchos cristianos no están experimentando toda la plenitud de Dios en su vida porque simplemente entraron al reino, ahí se quedaron. El reino de Dios no es prioridad para ellos. Por eso que Jesús dijo buscar primeramente, prioridad. No dice buscar el reino simplemente, porque hay gente que busca en el reino cuando realmente están en una situación donde ya buscaron su solución en diferentes lugares aquí en la tierra, y como estas cosas no funcionó, entonces después dice, bueno, voy a buscar ahora el reino de Dios. Pero esas personas no están buscando el reino de Dios como prioridad. Ahora, lo bueno es que nuestro Rey Jesús, que es lleno de gracia y lleno de verdad, en su misericordia, cuando lo buscamos y clamamos a Él en medio de nuestra situación, Él viene y nos rescata. Pero Él quiere que nosotros vivamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, y que experimentemos toda la plenitud que Él pagó en la cruz del Calvario, que el Padre preparó ese banquete de bendición y preparó un camino para que nosotros caminemos en victoria. Pero a veces estamos experimentando escasez en diferentes áreas de nuestra vida, en nuestra finanzas, en nuestra salud, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, porque simplemente el reino de Dios no se ha convertido en una prioridad en nuestra vida. Y estamos llenos, una de las señales que un cristiano el reino no es prioridad. Lo leemos en el contexto de este versículo que leímos. Están llenos de ansiedad, de miedo. Están batallando constantemente con depresión del día de mañana. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Su pensamiento está consumido en lo que van, en su futuro, pero una inseguridad. Al contrario, los hijos de Dios que buscan el reino como prioridad, como un estilo de vida, ellos tienen fe y tienen esperanza para el futuro. Tienen fe porque la fe es el ahora. Tienen fe y disfrutan una relación personal con el Rey. Disfruta una intimidad con el Rey, porque no es solamente buscar el reino primero, no es buscar las cosas que el reino provee, sino buscar el corazón que el Rey quiere revelar. Eso se trata de buscar el reino de Dios como prioridad. Es donde usted está buscando no las manos del Rey, sino el corazón del Rey. Usted no está buscando lo que el Rey, una sanidad simplemente, o un milagro, o una prosperidad financiera, o una esposa, un esposo, o que tus hijos le den la beca que estás orando. Dios quiere que usted se enamore de su carácter, lo busque a Él por quien es Él. Y en esta búsqueda del reino de Dios como prioridad, el Rey Jesús se te va a revelar y tú vas a comenzar a conocerlo íntimamente, de una manera profunda. Y ahí es donde nosotros echamos raíces fuertes en nuestra vida espiritual, donde nuestra fe se convierte inquebrantable, donde ahora las tormentas de la vida, los ataques del infierno, las confusiones, lo que estamos viviendo actualmente en el mundo, no nos sacude. ¿Por qué? Porque el reino de Dios que hemos recibido, dice Hebreo, es un reino inconmovible. Y cuando el reino de Dios es prioridad en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu salud, ¿eso es lo que va a suceder? Usted se convierte inconmovible. No significa que tormentas no van a venir, te van a tratar de mover, pero tú terminarás en victoria, porque el reino de Dios es prioridad. No es una opción, es prioridad. Así que es tiempo que nos levantemos en el tiempo profético que estamos viendo, donde todas las profecías se están cumpliendo, donde Cristo está a punto de venir y levantar su iglesia, que la iglesia de Cristo se levante y ponga el reino de Dios como prioridad. Bendiciones.